Vamos a hablar de los cimientos de los sistemas de datos modernos. Se apoyan en tres grandes pilares: fiabilidad, escalabilidad y mantenibilidad. En este análisis vamos a desgranar los principios de ingeniería que hacen posibles todas esas aplicaciones intensivas en datos que usamos cada día. Si nos preguntamos cuál es el principal cuello de botella en las aplicaciones modernas, podríamos pensar en la capacidad de cómputo, en la CPU, pero la realidad es que casi nunca ese es el problema. El verdadero desafío de ingeniería está en otro sitio. Está en el manejo de los datos, concretamente en su volumen, en su complejidad y sobre todo en la velocidad a la que cambian. Esto es precisamente lo que define que una aplicación sea intensiva en datos. Aquí, el problema fundamental que hay que resolver es la propia información. Entonces, ¿cómo lo abordamos? Pues bien, todo diseño de estos sistemas se apoya en tres objetivos fundamentales. Pensemos en ellos como los pilares sobre los que se construye cualquier arquitectura de datos que quiera ser robusta y, sobre todo, que esté preparada para el futuro. El primer pilar, la fiabilidad. Y ojo, que esto va mucho más allá de que el sistema simplemente esté levantado. Hablamos de construir sistemas con tolerancia a fallos. Fallos de hardware, de software e incluso errores humanos. La clave es garantizar que, pase lo que pase, los datos se mantengan consistentes. El segundo es la escalabilidad. A medida que la carga aumenta, y va a aumentar, el sistema tiene que tener una estrategia para mantener el rendimiento de forma eficiente. Esto significa diseñar arquitecturas que puedan crecer, ya sea verticalmente, es decir, añadiendo más potencia a una sola máquina, u horizontalmente, que es distribuyendo la carga entre varias. Y el pilar final, a veces el gran olvidado, la mantenibilidad. El coste real de un sistema a largo plazo está en su mantenimiento. Por eso, un buen diseño tiene que priorizar la operabilidad, la simplicidad y la capacidad de evolución. En resumen, hacerle la vida más fácil a los equipos de ingeniería que van a trabajar con él. Fiabilidad, escalabilidad y mantenibilidad no son conceptos aislados, claro. Son tres ejes que están totalmente interconectados y que forman la base de cualquier diseño de datos sólido. De hecho, cada decisión de arquitectura que se toma es en el fondo un compromiso, un trade-off entre estas tres áreas. Con estos tres pilares en mente, llegamos a una de las decisiones de arquitectura más críticas que se pueden tomar. Es una lección que tiene un efecto profundo y duradero sobre todo lo que la aplicación podrá hacer y lo que no podrá hacer. Hablamos del modelo de datos. Aquí tenemos la comparación clásica, relacional contra documento. El modelo relacional impone un esquema estricto al escribir los datos, lo que se conoce como esquema on write. Es ideal para datos muy estructurados. Por otro lado, el modelo de documento es flexible, porque aplica el esquema al leer, schema on read, y su gran ventaja es la localidad de los datos, que es óptima para recuperar entidades completas de una sola vez. No hay un ganador aquí, la elección depende totalmente del caso de uso. Y claro, como no hay un modelo perfecto para todo, esto nos lleva a un concepto clave en los sistemas modernos, la persistencia políglota. En lugar de forzar un único modelo de datos para toda la aplicación, lo que se hace es combinar distintas tecnologías de almacenamiento, aprovechando las fortalezas de cada una para las diferentes partes del sistema. Muy bien, ahora vamos a bajar un nivel. Dejamos el modelo lógico y nos metemos en la implementación física. Vamos a ver cómo funcionan los motores de almacenamiento, que al final es el componente que de verdad dicta el rendimiento de una base de datos. Aquí tenemos dos familias principales de motores. Por un lado, los árboles LSM o Logged Structured Merge Trees. Están optimizados para escrituras a toda velocidad, porque lo que hacen es convertir escrituras aleatorias en escrituras secuenciales en el disco. Por otro lado, los árboles B, el estándar de toda la vida en bases de datos relacionales. Estos están optimizados para lecturas rápidas porque actualizan los datos directamente en su sitio. Es el clásico compromiso: optimizar para escribir o para leer. Esta optimización, por supuesto, depende directamente del tipo de carga de trabajo. Por un lado están los sistemas OLTP, de procesamiento de transacciones, un volumen altísimo de peticiones cortas, con acceso por clave. Aquí el cuello de botella suele ser el tiempo de búsqueda en disco. Y por otro, los sistemas OLAP, de procesamiento analítico, menos consultas pero que escanean millones de filas. En este caso, el cuello de botella es el ancho de banda del disco. Son dos mundos completamente diferentes. La optimización del almacenamiento depende del patrón de acceso, de acuerdo. Pero ¿qué pasa con el procesamiento de los datos en sí? Esto nos lleva a otra distinción que es fundamental, la que hay entre el procesamiento por lotes o por batch y el procesamiento de flujos o stream. El procesamiento en batch trabaja sobre conjuntos de datos que son finitos, que están acotados. En cambio, el procesamiento en stream está diseñado para manejar secuencias de eventos que son continuas, ilimitadas, procesando cada dato justo cuando llega y con una latencia bajísima. Si lo queremos resumir de una forma muy directa, el procesamiento por lotes es ideal para reprocesar la historia, para tener una visión global de los datos que hemos acumulado.
El procesamiento de flujos es para reaccionar al presente, para tomar decisiones en tiempo real a medida que las cosas pasan. Y ahora llegamos al punto de síntesis donde todos estos conceptos que hemos visto convergen en una filosofía de arquitectura muy moderna. Se trata de la idea de desempaquetar la base de datos monolítica tradicional. Haz que cada programa haga una cosa y la haga bien. Espera que la salida de cada programa se convierta en la entrada de otro programa, aún desconocido. Este es el núcleo de la filosofía de Unix, y resulta que se aplica perfectamente al diseño de sistemas de datos actual. Esta arquitectura desempaquetada es un ejemplo perfecto. Fijaos en el flujo. Las escrituras van a una base de datos primaria, que es la fuente de la verdad. Pero a la vez, los cambios se propagan a través de una cola de mensajes a otros sistemas derivados, como un índice de búsqueda para consultas complejas o una caché en memoria para acelerar las lecturas. En lugar de un gran monolito, tenemos un ecosistema de herramientas especializadas, cada una optimizada para su función. Si desglosamos los roles en un sistema así, tenemos 3 componentes muy claros. Primero, el sistema de registro, que es la fuente de la verdad, la base de datos principal. Luego, los datos derivados, que son las cachés, los índices, las vistas materializadas, todo lo que se genera a partir del sistema de registro. Y por último, la comunicación, que se gestiona con colas de mensajes y logs de eventos para que los datos fluyan entre todos los componentes. Así que aquí está el punto crucial de todo esto. El desafío principal ya no es elegir la base de datos perfecta que lo haga todo. El verdadero reto se ha desplazado a la integración de datos. ¿Cómo mantenemos todos estos sistemas de datos derivados perfectamente sincronizados con la fuente de la verdad? En resumen, construir sistemas de datos robustos a día de hoy consiste en entender muy bien los compromisos fundamentales que hemos visto: lecturas contra escrituras, latencia contra rendimiento, flexibilidad contra estructura, y a partir de ahí, saber componer herramientas especializadas para crear un ecosistema coherente que de verdad resuelva el problema de negocio. Y para terminar, una pregunta que mira directamente al futuro. Si los sistemas modernos son composiciones de herramientas especializadas, ¿cuál es el shell? ¿Cuál es esa capa de abstracción que nos va a permitir componerlas de forma declarativa sin tener que escribir código de integración complejo una y otra vez? La respuesta a esta pregunta sin duda definirá la próxima generación de la ingeniería de datos.